Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 2. Conceptos básicos del pacto. Nuestro texto inicial se encuentra en Éxodo capítulo 19, verso 5. Ahora pues, si ponen atención a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todas las naciones, porque mía es toda la tierra. Número 1. Introducción. En nuestro estudio pasado, nuestro análisis llegó hasta la caída en el pecado de nuestros primeros padres. En esta ocasión, veremos en cada sección cada uno de los primeros pactos que simbolizaban hacia dónde apuntaban, al verdadero y final pacto con Dios. Comenzaremos con el pacto que Dios hizo con Noé en el diluvio. Continuaremos con el pacto con Abraham y de allí con Moisés al monte Sinaí y la importancia de lo que allí se proclamó. Finalmente examinaremos el nuevo pacto ratificado por Jesús en el Calvario y cómo ahora, como cristianos, tenemos por medio de Jesucristo el pacto final hacia donde apuntaban todos los demás pactos anteriores. Segunda parte. Nociones básicas del pacto. Solo a manera de recordatorio, veremos que Dios es justo y es el más confiable para hacer un pacto con Él. Debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia nos revela cómo relacionarnos con Él correctamente. Como todo pacto entre dos partes, tiene privilegios, pero también responsabilidades. Nadie en su sano juicio entra en un compromiso, en una alianza, un contrato o un pacto, pensando solo en recibir beneficios sin comprometerse totalmente. Esto es lo que llamamos responsabilidad. En Génesis capítulo 17, Dios dice a Abraham: «Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera». Aquí la palabra berit se traduce como testamento o última voluntad, pero en el que se comprometen las dos partes, Dios y el ser humano. Un pacto de relación de amor entre ambos, con privilegios y responsabilidades entre los dos. La salvación es personal, no existe la salvación por grupo. Cada uno dará cuentas solo por sí mismo ante Dios. Ningún líder, ningún santo te puede salvar. Solo Jesús salva. Este pacto con Dios contiene estos elementos básicos. Número 1. Dios jura que cumplirá las promesas del pacto con el hombre. Número 2. El hombre ahora se compromete a obedecer la voluntad de Dios expresada en los 10 mandamientos. Número 3. Dios cumple su compromiso a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, y esto para el ser humano es su única oportunidad de salvación, y por lo tanto debe sujetar toda su vida al acuerdo con Dios y al plan de su salvación. En el Antiguo Testamento, Dios instruye a su pueblo a través del sistema de sacrificios que eran tipos o símbolos de todo el plan de salvación y giraban en torno al sacrificio de Jesús. A través de estos símbolos aprendieron a ejercer fe en un Redentor, en el Mesías venidero. A través de los ritos, el penitente podía encontrar el perdón del pecado y librarse de la culpa hasta que el Hijo de Dios fuese sacrificado. De este modo se podían seguir recibiendo las bendiciones del pacto y por lo tanto se esperaba que hubiese un crecimiento espiritual personal a través del proceso de transformación de nuestra vida y la restauración de la imagen de Dios en nuestro carácter. Así podría ser bendecido, incluso cuando la mayoría de los seres humanos no quisiera cumplir con su parte del trato que Dios ofrece a todos. Además, la palabra hebrea berit se refiere a esta relación entre Dios y la humanidad. Considerando quién es Dios y quiénes somos nosotros en comparación con Él, ¿qué tipo de relación representaría este pacto?
Por supuesto, esta relación solo es posible por la gracia divina, porque no somos merecedores y ni siquiera estamos en condición de pactar con el Todopoderoso, porque somos seres caídos y Él es un Dios perfecto y eterno. No hay comparación ni equidad que debería existir entre dos personas en un acuerdo, en un trato o pacto, pero que es posible solo por la misericordia y compasión de Dios y su gran amor por cada uno de nosotros a nivel personal, y que nos garantiza la victoria total al final de nuestra vida en esta tierra y la vida eterna cuando Él regrese por segunda vez. ¿Será que sabiendo todo esto ya hicimos esta alianza de pacto con Dios? Y si aún no, ¿qué nos está deteniendo? La tercera parte de la lección 2, el pacto con Noé. Continuando con nuestra lección número 2, dice Génesis 6:18, «Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo». En el versículo anterior aparece la palabra pacto por primera vez en la Biblia. Dios va a destruir la tierra con un diluvio universal debido a la propagación masiva y continua del pecado. Pero Dios no abandona el mundo que creó. Él mismo, su palabra y su relación con Noé, así como con nosotros, son la mejor garantía y seguridad que necesita urgentemente hoy todo hombre y mujer en este mundo caído en pecado. El Señor honra sus pactos y prometió proteger a los miembros de la familia que estuvieran dispuestos a vivir una relación de compromiso y obediencia con Él. El pacto con Noé no era unilateral. Recuerda que Noé tenía que cumplir con su parte del trato, y aún así es muy poco lo que pide Dios en comparación a la enorme proporción de lo que nos ofrece. Simplemente es como si diéramos nada, porque incluso nuestra vida, intelecto, fuerzas y recursos son todos de Dios, ya que de por sí le pertenecemos por creación, y después de caídos en pecado debemos mucho más por su salvación mediante el sacrificio de su divino Hijo. Sencillamente no hay comparación, pero Dios, que es tan bueno, solo pide nuestra voluntad de participar. Allí es donde la mayoría de personas fallan. Le piden a Dios ayuda, pero no quieren dejar su vida alejada de Dios y siguen en pecado, desobedeciendo sus 10 mandamientos. Y todavía van más allá algunos que se creen muy astutos contra Dios o están muy engañados, diciendo que ya fueron cancelados. Saquemos lecciones de la historia de Noé. Dios le dice que habrá un diluvio y que el mundo será destruido totalmente. Pero Dios hace un trato con él, en el que promete salvar a Noé y a su familia. De todos los millones y millones que vivían en aquel entonces, solo 8 personas se salvarían. Por lo tanto, había mucho en juego. La misma supervivencia de la raza humana estaba en las manos de Dios. Había garantías. Porque si Dios no cumplía su parte de la promesa, sin importar lo que hiciera Noé, éste habría sido aniquilado con el resto del mundo. Dios aseguró que haría un pacto con Noé, que significa que cumplirá con sus acciones a favor de él. Es un compromiso real. El Señor no actúa como los humanos, que muy frecuentemente incumplen sus promesas, y le dio además todas las garantías para que pudiera soportar la tremenda prueba por la que pasó durante el cataclismo universal. No ha habido otro diluvio mundial, y esta es prueba de la validez de la promesa del pacto de Dios, y que al final lo corroboró con un arco iris en el firmamento. Esto quiere decir que si hay alguien en quien podemos confiar totalmente y poner toda nuestra vida en sus manos, ese es Dios, únicamente Él.
Entonces, ¿por qué la gente se aleja de Dios, aunque de palabra dicen que son cristianos? Y otros dicen abiertamente, no necesito de Dios, porque no conviene a mis intereses llegar a ser cristiano, porque Dios pide mucho de mí y no quiero dejarlo. Pero lo buscaré la siguiente vez que lo llegue a necesitar, cuando sienta que me muera o esté muy mal. Parte número 4. El pacto de Abraham. En Génesis capítulo 12, versos 1 al 3, vemos el llamamiento que hace Dios a Abraham. Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, versos 1 al 3. Obedecer trajo muchos favores de Dios hacia Abraham. Serás muy apreciado y famoso por tu fe y obediencia, tanto en la tierra como ante el cielo. Serás padre de una gran nación, serás bendito, que quiere decir feliz, y de bendición para todo el mundo. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y por ti las familias del mundo serán bendecidas. La bendición más grande que cada habitante puede tener es alcanzar la salvación de la muerte eterna por haber pecado. Todos estamos expuestos. Se abría ahora una posibilidad a través de la descendencia de un hombre que confió totalmente en Dios, porque a través de su descendencia venía en carne humana un ser divino humano, un descendiente de él, el Salvador del mundo, Jesucristo hombre. Ahora veremos lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9. ¿De qué forma podemos ver aquí la promesa de un Redentor en Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Mesías? Específicamente Gálatas 3:29 es la declaración divina a Abraham, donde Dios hace la más grande promesa que puede hacer a un ser humano a través de una relación estrecha y duradera con él, de una gran amistad. Incluso antes de usar un lenguaje relacionado con hacer un pacto, fueron promesas divinas tan abarcantes a través de todas las generaciones humanas hasta llegar a nosotros, que somos también beneficiados. En Hebreos capítulo 11, verso 8, recordamos cómo Abraham recibe una orden única, pero muy difícil: vete. Él obedeció por fe, pero no para lograr las bendiciones prometidas. Su obediencia tan clara e inmediata fue la respuesta de fe hacia la relación amorosa que Dios deseaba establecer con un ser humano que realmente le creyera. En otras palabras, Abraham ya creía en Dios, ya confiaba en su Señor, ya tenía fe en las promesas divinas conocidas de aquel entonces. Pero de veras tenía que confiar. De lo contrario, y para empezar, nunca habría dejado a su familia y a su tierra ancestral para dirigirse a lugares desconocidos. Su obediencia reveló su fe tanto a los hombres como a los ángeles. Abraham de esta manera reveló la relación clave entre la fe y las obras. Somos salvos por fe, una fe que da como resultado obras de obediencia. Y que quede bien claro para aquellos que todavía piensan que las obras no tienen que ver nada con la fe. La promesa de salvación viene primero, luego las obras. Aunque no puede haber comunión de pacto ni bendiciones sin obediencia, esa obediencia es la respuesta de fe a lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Todos pueden mirar en las obras creadas de Dios, pero casi nadie quiere creer y obedecer. Por eso, la gran fe de Abraham ilustra el principio de 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Dios porque ahora sabemos que Dios nos amó primero. Y Génesis 15:6 muestra cómo Abraham creyó a Jehová, salió
obedeció y le fue contada por justicia. Todas nuestras obras, cuando las hacemos para obedecer un mandato de Dios, son muy valiosas. Muchos se esfuerzan para no obedecer, pero es más fácil creer a Dios y obedecerle. Esta es la gran diferencia. Hemos visto hasta aquí la base de todas las promesas para hacer un pacto, y disponible ahora a todo ser humano. Debemos desear esta bendición como la más preciosa de todas. Tener a Dios en tu vida es tener todo lo que humanamente se puede desear, porque sólo la justicia divina nos puede salvar. Por medio de Jesús nos hace justos cuando nos rendimos a Él, y esto significa ser salvados, llegar finalmente al cielo. Después de esto, ¿qué más puedes desear? Parte número 5. El pacto con Moisés. En 1905, un equipo de arqueólogos alemanes comenzó los trabajos de excavación de unas ruinas antiguas ubicadas en lo que hoy es Turquía. En aquel lugar había una biblioteca antigua que contenía cientos de textos en escritura sobre tablillas de barro. Una de las tablillas comienza mencionando al gran rey, lo que reveló que se trataba de la antigua capital del imperio hitita. En 1931, un experto en idiomas antiguos publicó los tratados celebrados entre los príncipes hititas, confirmando así que se trata del primer tratado de esta clase que se encuentra fuera de la Biblia. Y 20 años después, el profesor George Mendenhall de la Universidad de Michigan descubrió que los tratados bíblicos y los de los hititas contienen una serie de similitudes. Número 1. Un preámbulo en el que se menciona al rey. Número 2. El prólogo histórico que describe las relaciones anteriores entre las partes contratantes. Número 3. Las normas y leyes que regirán en la relación de la sociedad formada por el pacto o tratado, y una cláusula en el documento que prevé la conservación y la relectura periódica del tratado para que no se olvide. Número 4. Una lista de dioses que presenciaron el tratado, los testigos. Número 5. La maldición y las bendiciones o la fórmula de la bendición. Maldiciones que dependen de la infidelidad y bendiciones que dependen de la fidelidad al tratado. Pero el pacto bíblico del Antiguo Testamento es único cuando se compara con cualquier tratado secular antiguo en varios aspectos. Primero, es sólo en las Escrituras que tal acuerdo o relación contractual se formaliza entre Dios y el hombre. Todos los tratados del antiguo Cercano Oriente son entre iguales o vasallos, poderes civiles o gobernantes. Segundo, es el pacto donde Dios es el iniciador, siempre ha estado buscando a los perdidos y que además ha influido en el pensamiento humano de aquel entonces y de ahora. Veremos en esta ocasión uno de los líderes más destacados en el Antiguo Testamento. Vimos antes que mientras Abraham es llamado el padre de los fieles y el destinatario del incondicional pacto de gracia de Dios con su pueblo, Moisés, que ahora veremos, fue el hombre escogido para traer la redención a todo el pueblo hebreo. Dios eligió a Moisés para guiar a los hebreos y rescatarlos del cautiverio en Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Moisés también es reconocido como el mediador del antiguo pacto y se conoce comúnmente como el dador de la ley. Por último, Moisés es el autor principal del Pentateuco, los primeros 5 libros tan fundamentales en toda la Biblia. Sus épicas acciones de liberación hacen de Moisés una sombra, tipo o ejemplo del papel que Jesús desempeñaría más tarde con el nuevo pacto. Si leemos Éxodo capítulo 6, versos del 1 al 8, podríamos aprender de qué manera sería un cumplimiento por parte de Dios de las promesas del pacto. Esta promesa es parecida a lo que Dios ya antes había prometido a Noé antes del diluvio.
Después del Éxodo, los hijos de Israel recibieron el pacto en el Sinaí. Estaban siendo liberados de la esclavitud y que contenía el método de sacrificios como una provisión de Dios para expiar el pecado y encontrar el perdón divino. Fue posible a través de un pacto de gracia divina extendida a su pueblo. Este pacto reiteró de muchas maneras los principales énfasis del pacto con Abraham. Número 1, la relación especial de Dios con su pueblo. Número 2, serían una gran nación. Número 3, se requería obediencia. Nótese el orden aquí. Primero, el Señor salva a Israel, lo libra de la esclavitud, luego le da su ley para que la guarde. El mismo orden se da bajo el Evangelio de Jesús. Primero, Cristo nos salva del pecado. Luego, escribe su ley dentro de nosotros, en nuestro corazón. En el verso 7, observemos el método. Ellos serán algo muy especial para Dios, y Dios tendrá que ser también muy especial para todos ellos, para los hebreos. Dios no solo quiere relacionarse con ellos, también quiere que ellos se relacionen con Él de una manera especial. Es el mismo tipo de relación que Dios quiere de nosotros hoy. ¿Te has puesto a pensar si Dios es real en tu vida, con tu nombre en los libros del cielo? ¿O simplemente eres alguien cuyo nombre está nada más en los libros de la iglesia? ¿En qué basas tu conclusión? Sexta parte de la lección número 2. El nuevo pacto. En el texto del profeta Jeremías capítulo 31 versos 31 al 33 es la primera vez que el Antiguo Testamento menciona lo que se conoce como el nuevo pacto. Se presenta en el contexto del regreso del exilio de Israel, otra vez saliendo de la esclavitud. La primera vez fue en Egipto, la segunda de Babilonia, y habla de las bendiciones que recibirán de Dios. Nuevamente, como en todos los demás, es Dios quien inicia el pacto y es Dios quien lo cumplirá por su gracia. Antes de continuar, se debe entender que, porque vivimos en un mundo caído en pecado, se nos pide obedecer a Dios y su santa palabra. No estamos viviendo en el paraíso de Dios, estamos en la tierra, y sabemos que aunque no agrada a la mayoría de gente, es una disciplina necesaria. Por eso, muchos dicen que la ley de Dios ya fue abrogada, cancelada, mintiendo. A menos que Dios escriba su ley en nuestra mente, cuando nos comprometemos con Dios voluntariamente y de todo corazón, no nos resultará fácil obedecer. Esta misma ley nos previene de los peligros que vivimos día a día, y así esquivarlos, evitarlos por nuestro propio bien, como las señales en una autopista. Además, siendo honestos, sabemos que la tendencia natural humana es ir corriendo en contra de la voluntad de Dios para satisfacer nuestros deseos pecaminosos y nuestros compromisos con los demás, justificándonos y diciendo, es que todos lo hacen. Si no existiera la amorosa ley de Dios, ¿cuántos y cuántos no nos dejaríamos llevar, arrastrar con gusto por las corrientes del pecado? Tenemos que ser reales y genuinos en nuestra conciencia para ver la verdad que a tantos les han ocultado, y por eso resulta a veces tan difícil ser obediente y fiel a Dios en medio de tanta gente pecadora y alejada de Dios. Sería más fácil dejarse llevar por la gran corriente popular, como en un río agitado y tempestuoso, pero al final sabemos que nos espera el precipicio, la cascada, la final caída, por donde se precipita toda esta corriente del mal hacia el vacío, hacia la perdición, y para nosotros, si no luchamos en contra de esta corriente, por nuestra vida con la ayuda de Dios, nos espera la muerte. No es la natural por vejez que a todos nos espera,
si es que no viene antes Jesucristo en su segunda venida, sino la espantosa muerte eterna que también a todos nos esperaría si no hubiese muerto Jesús enfrentándola por nosotros. Cuán agradecidos estamos cuando vemos esto tan importante con tanta claridad. Al leer este texto de Jeremías, observamos el lenguaje. Dios se definió a sí mismo como un marido para ellos, habló de escribir su ley en el corazón de ellos y utiliza el lenguaje del pacto abrahámico al decir que Él será el Dios de ellos y ellos serán su pueblo. Por lo tanto, al igual que antes, el pacto no es simplemente un acuerdo legal vinculante como en los tribunales actuales, se trata de algo más. En Jeremías capítulo 31 versos 31 al 34, comparándolo con Éxodo capítulo 6 verso 7 y Juan 17 verso 3, se pueden ver los elementos de la gracia de Dios y la obediencia por parte de los humanos, al igual que en los pactos anteriores. Para los fieles arrepentidos, Dios perdonará sus pecados. Dios mismo empezará una relación de amistad, de amor con ellos, y Dios les concederá su gracia también. Como resultado, el pueblo simplemente obedece, no de una manera mecánica, sino porque realmente lo conocen, porque lo aman y porque quieren servirlo. Esto capta la esencia de la relación de pacto que el Señor anhela tener con su pueblo, pero especialmente individual, contigo y conmigo. ¿Cómo entiendes esta idea de que la ley está escrita en nuestro corazón? Esto implica que la ley se vuelve subjetiva y personal, algo a interpretar y aplicar según el pensamiento y conveniencia de cada quien, ¿o significa algo más? Por supuesto que la ley de Dios es eterna y no cambia, así como su carácter. El amor es la esencia de su carácter, igual que su ley. Séptima parte, conclusión. Se invita a leer los textos que están mostrándose ahora. El compromiso que voluntariamente tomamos de seguir y servir a Dios es obedecer su ley, sus mandamientos. Esta gran ley de amor revelada en el Edén con Adán, proclamada en el Sinaí con Moisés y en el nuevo pacto con Jeremías, está ahora escrita en nuestro corazón. Es la que nos compromete a la voluntad de Dios, que también ha hecho y está haciendo su parte. Dios, por supuesto, la mayor parte en este pacto con nosotros. Si fuésemos abandonados a nuestras propias inclinaciones y concupiscencias para ir donde nos condujese nuestra voluntad, caeríamos en las filas de Satanás y llegaríamos como una esponja a absorber y quedar totalmente impregnados de todas sus maldades y por lo tanto condenados a la destrucción igual que Él. Por lo tanto, Dios, para mantenernos seguros en este mundo aún caído en desgracia, nos encierra en su voluntad, que es muy alta, muy noble y elevadora. Él desea que asumamos con paciencia y sabiduría los deberes de aprender de Él, obedecerlo y servirle. El yugo de este servicio lo llevó Cristo mismo como humano. Él dijo: «Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está escrita en medio de mi corazón. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió». El amor hacia Dios, el celo por su gloria y el amor por la humanidad caída trajeron a Jesús a esta tierra para sufrir y morir. Tal fue el poder que dirigió en su vida, y Él nos invita a adoptar este mismo principio, este mismo poder, cuando nos rendimos a Él. Y tenemos ahora las preguntas finales que se están mostrando, y puede detener el video el tiempo necesario para leerlas con calma.
Como resumen final diremos que la entrada del pecado deshizo la relación que el Creador había establecido originalmente con la familia humana a través de nuestros primeros padres. Ahora Dios busca restablecer esa misma relación amorosa por medio de un pacto, un compromiso o contrato. Cada uno pone todo de sí mismo, Dios y el hombre. Dios dio a su Hijo lo máximo que Él tenía para morir por nosotros, y nosotros nos rendimos totalmente con nuestra vida a Él. Este pacto es una relación de compromiso entre Dios y nosotros, como un vínculo matrimonial y un acuerdo para salvar, armonizar, restaurarnos al ideal divino con que originalmente fuimos creados a través de una transformación que se logra durante toda nuestra vida cuando nos hemos rendido a Dios con nuestro Hacedor. Es toda una transformación de la vida. Dios mismo, motivado por su gran amor por nosotros, está constantemente promoviendo e impulsando con su gran poder esta relación del pacto con Él, porque nos ama, siempre nos ha amado. Mediante sus promesas y acciones de gracia divina, espera que respondamos y nos conquiste para que nos unamos a Él. ¡Qué maravilla! Esta es la mayor revelación que Dios ha dado a los seres humanos a través de Jesús, la palabra viva de Dios. Ahora que hemos llegado al final de este estudio, estamos mejor preparados para contestar todas las preguntas. No basta tener buenas intenciones con Dios, tenemos que llevarlas a la práctica con acciones concretas, reales, que reflejen en nuestra vida de cada día que conocemos y servimos a Dios. Hoy para ti este es mi mejor deseo, querida amiga y amigo. Y les presentamos la siguiente lección y el formato nuevo en el que será presentado en este canal. Y les invito a escuchar este bonito canto llamado El Conquistador, y veremos cómo Dios, a través de su amor, nos conquista. Nunca será a la fuerza, cada uno decidirá por sí mismo. Que Dios nos bendiga. Podría hacerse, ahora no tiene importancia si voy hacia allá o vengo hacia acá, no importa dónde vaya, allí tú estás. ¿Cómo podría escaparme sabiendo que tú me buscabas? Tu amor me siguió y al fin me alcanzó. Me rindo ante ti, santo conquistador. Que ves en mí, santo amor, aún en mi situación. Das por mí como si nada. ¿Qué hice para merecer el pago de tu amor? Ahora lo sé, me sigues porque siempre tu hijo fui yo.
prefieres morir que perderme. Llegaste hasta mí, cruzando el dolor, todo por estar juntos tú y yo. Reconozco, me haces falta, llena el vacío de mi alma. Nunca más me iré, contigo estaré, siempre a tu lado al fin viviré. Que ves en mí